¿Tu hijo aún tiene dificultad para escribir o hacer algún tipo de actividad donde necesite precisión con las manos? Si es así, quédate aquí porque en el día de hoy vamos a estar hablando de la habilidad ojos-manos. ¿Cómo coordinamos estos dos sentidos para que ambos puedan hacer un trabajo espectacular? ¿Qué es la coordinación ojo-mano? La habilidad de poder coordinar de manera madura nuestros ojos y nuestras manos es una de esas habilidades sumamente importante para el ser humano porque le está dando la oportunidad al cerebro de que ponga a trabajar varias interfaces a la vez. ¿Cómo me explico? Cuando nosotros recibimos algún tipo de estímulo sensorial a través de nuestra visión, inmediatamente nuestro cerebro recibe esa información, la codifica y devuelve para atrás otra información o una respuesta que nosotros damos al poner a trabajar nuestras manos. Lograr esto de manera precisa es algo sumamente importante para todo ser humano, pero de manera muy especial para aquellos seres humanos que tienen una deficiencia o que tienen cierto retraso en el desarrollo de su aprendizaje, como es el caso de las personas con síndrome de Down. En este caso, te puedo decir que todo ser humano inicia a desarrollar esta habilidad desde el nacimiento hasta los 7 años. Sin embargo, durante toda nuestra vida, nosotros estamos perfeccionando esta habilidad porque es lo que nos permite mantener nuestro cerebro en ejecución todo el tiempo. Entonces, es sumamente importante que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso de desarrollo cognitivo, en el proceso de alfabetización, en el proceso de preparación para una vida independiente de nuestros hijos, nosotros busquemos siempre perfeccionar esta habilidad. ¿Por qué? Porque si no existe una buena coordinación ojo-mano, no vamos a tener una buena diríamos una buena habilidad motora fina. ¿Por qué? Porque la habilidad ojo-mano también es conocida como la habilidad visomotriz, aquella habilidad que te prepara, que te madura neurológicamente para que tú puedas desarrollar habilidades motoras, tanto gruesas como finas, teniendo como canal de información la parte visual. Entonces, definitivamente necesitamos prestarle mucha atención a esta habilidad. Por eso hoy te he traído estos 5 ejercicios o estas 5 actividades que podemos hacer con nuestros pequeños para que empieces a trabajar esta habilidad tan necesaria. Por esto, la primera actividad que vas a ver es una actividad de motricidad gruesa. Se habla poco de ella, se le presta quizás poca atención, pero es muy importante. Así que sin más preámbulos, vamos a ver cada una de las actividades. Heidi, siempre vamos a trabajar esquematizado, sentado, tranquilo, como en un ambiente de una terapia. No. Aquí te tengo una sorpresa. Creo que la mejor forma y la más variada de trabajar coordinación ojo-mano es haciendo deportes y en este caso utilizando una pelota como base. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Acá yo tengo esta pelota, pero creo que tengo una más grande por acá. Permítame y la busco, ¿ok? Acá tengo esta pelota. Miren qué grandota. Parece una pelota demasiado grande, ¿verdad? Demasiado para mí, demasiado para Moisés. Gracias, Moisés. Esta pelota de grande, con esta pelota, con este tamaño, nosotros vamos a empezar a estimular la coordinación ojo-mano. ¿Cómo? Tirándola y tratando también de que el niño pueda cachar esta pelota. Gracias, Moisés. Tratando de que pueda cachar una pelota así de grande. No pesa mucho, es lo bueno que cualquier bebé lo puede sostener. Gracias, Moisés. Allá se fue.
Luego de esto, que ya logramos la habilidad con ese tipo de pelota, nos vamos con este tamaño. Reducimos el tamaño para reducir la complejidad. Después que ya el niño sabe cachar la pelota, tanto en esta grandota que nos trae Moisés, gracias, y con esta también, entonces lo que vamos a hacer es que introducimos a un nuevo amigo en el juego. ¿Cuál es ese amigo? Bueno, aquellas personas que son seguidoras del béisbol han de conocer este individuo. Es un bate plástico. Entonces lo que hacemos es trabajar en el niño que pueda batear la pelota, que pueda tener esa coordinación. Después que ya lo hemos logrado con esta pelota, pasamos entonces a que pueda batear con esta pelota. Obviamente nosotros ya estamos aquí y nuestro próximo paso es que podamos batear esta pelota. Así que, como ustedes ven, podemos estimular la coordinación ojo-mano de una manera muy sencilla, jugando con nuestros pequeños, y es un tipo de estimulación ojo-mano fantástica. Creo que es una de las mejores, de la que más vamos a disfrutar y de la que mejor resultado podemos obtener. Igual me dirás, Suheili, los rompecabezas, sí. Hoy te traigo los rompecabezas para trabajar coordinación ojo-mano. Y tú me dirás, pero rompecabezas, siempre hemos escuchado lo bueno que son para memoria, concentración, desarrollo de aprendizaje, sí, pero también para coordinación visomotora. ¿Por qué? Porque fíjate, en esto que te voy a mostrar son unos rompecabezas de 3 piezas. Y realmente es para armar palabras, pero como yo siempre les he dicho en mis videos, cuando yo adquiero un juguete educativo o cualquier material educativo, busco sacarle el 150% del provecho. O sea, busco que me sirva para una cosa y para muchas otras más. Entonces, obviamente el juego es para enseñarle a los niños a formar palabras, pero si tu niño aún no está a nivel de formar palabras, igual tú puedes adquirir estos rompecabezas de 2 o de 3 piezas que ayudan bastante para la coordinación ojo-mano. ¿Por qué? Lo primero es que el niño tiene que identificar cuáles son las partes. En este caso, vamos a hacer el ejemplo del perro. En este caso, el niño tiene que identificar cuál es la parte que encaja con cuál, porque son 3 piezas. Número 1. Entonces, tiene que trabajar su visión para ver cuál es. Entonces, inmediatamente trabaja visión y aprendizaje. Inmediatamente cuando él hace el movimiento, como ustedes ven aquí, ven, no está cuadrando. Entonces, el niño tiene que buscar cuál es la forma correcta, el lugar correcto donde va a encajar la pieza. Igualmente aquí. O sea, si la pone así, no encaja. Si la pone así, no encaja. Tiene que buscar ese preciso enganche que tiene la pieza. Entonces, aquí puedo trabajar varias cosas. Ya le dije, coordinación ojo-mano, terapia de aprendizaje, alfabetización, vocabulario, o sea, muchas cosas se las puedo trabajar con esto, pero en este caso, obviamente, lo que nos estamos enfocando en estos rompecabezas, que son de pocas piezas, 2, 3, 4 piezas máximo, por lo menos en esta etapa en la que está Moisés, para que logre perfeccionar esa habilidad visomotriz. Eso es lo que nosotros andamos buscando. Así que si tú consigues este tipo de rompecabezas, puedes empezar con las de 2 piezas y luego vas subiendo
hasta poder conseguir que el niño cada día avance. Los bloques siempre han sido y serán una opción al momento de trabajar coordinación ojo-manos. Y aquí, bueno, aquí el amigo está dando el ejemplo en vivo. Aquí yo tengo este tipo de bloques, no son los bloques convencionales, sino que son unos tornillos. Es uno de aquellos juegos que he adquirido en este recorrido de estos 6 años y que definitivamente ha sido uno de estos juegos donde más partido le he sacado. Me lo recomendó una terapeuta ocupacional de Moisés y definitivamente que le he sacado un buen partido. En este juego lo que el niño va a hacer es colocar el tornillo en el orificio que él desee y puede hacer diferente tipo de juego, pero aquí, como ustedes ven, el niño tiene que coordinar que el tornillo enrosque justamente donde haya un orificio. Y cuando empezamos a hacer torre, pues tiene que igualmente trabajar esa coordinación visomotora de llevar justamente al lugar donde corresponde y hacer la presión necesaria, porque aquí también hay que hacer una pequeña presión hacia abajo para que el tornillo pueda enroscar. De coordinación ojo-mano, los encajables siempre van a ser una opción. No importa el tipo de encajable que tú tengas, ya sea en forma de bloques, en forma de animales, en frutas, formas, como sea, siempre es indispensable trabajar con encajable. En el día de hoy te voy a mostrar este tipo que es un poquito más complejo. Ya es para trabajarlo con niños que manejan a la perfección la parte de los encajables. Esta es un juego donde más que trabajar coordinación ojo-mano, estamos trabajando figura geométrica. Este tipo de juego ya es, vuelvo y les repito, para un nivel un poquito más avanzado. Me disculpan el fondo porque el señorito Moisés está aquí acompañándome. Entonces, este tipo de encajable, lo que hacemos es que siempre hacemos el hincapié. Mira, este tiene 4. ¿Cuál tú crees que tiene 4? Este. Ok. Entonces, ya vuelvo y les repito, este tipo de encajable es para trabajarlo con un poquito más de madurez y de experiencia. Pero igual, cualquier encajable que tú tengas es una actividad buenísima para estimular la coordinación ojo-mano. Alguna. Esta actividad es una de tantas que me encanta porque es demasiado lo que se puede hacer con ella. Cuando compré este juguete educativo ni siquiera pensé en la habilidad ojo-mano, sino que lo compré más bien como un juguete para enseñar colores a Moisés. Tenía alrededor de 2 años y medio. Sin embargo, ¿cómo podemos utilizar nosotros esta actividad? Si tu bebé es bien pequeñito y estás empezando, simple y llanamente modélale para que él entre los osos en cada uno de los pasos. Igual con igual. A ver, naranja con naranja, rojo, rojo. Pero si tu bebé ya está un poquito más maduro, podemos utilizar una cuchara medidora. Me disculpan que en este momento no tengo aquí conmigo, pero con una cuchara medidora podemos ir haciendo el trasvase. En este caso, yo en este video he trabajado con Moisés con la pinza porque este es el nivel en el que nosotros estamos. Lo que hacemos es tomamos con la pinza y colocamos. Al principio yo colocaba la canastilla bien cerca del vaso. Sin embargo, ya lo que estoy haciendo es que estoy alargando el espacio entre el bol que contiene los osos y
el vaso donde voy a colocar. Lo que busco con esto, me disculpan la distracción, Moisés está aquí conmigo hoy. Lo que busco con esto es que el niño pueda mantener el mayor tiempo posible el oso dentro del vaso. Esto es lo que estoy buscando para que así cada día el ejercicio sea mucho más precisa. No sabía si incluirla o no en el video, porque definitivamente pienso que debo preparar un video completo sobre esta habilidad, la habilidad de enhebrar, pero definitivamente pienso que en la coordinación ojo-mano es una de esas destrezas que van diciéndote que se está logrando el cometido. Con esta actividad, obviamente, el niño tiene que tener una mayor madurez y precisión para poder enhebrar. Definitivamente que no lo vamos a lograr a la primera, pero sí es una de esas actividades de coordinación ojo-mano que son imprescindibles en el desarrollo del aprendizaje, sobre todo en la maduración neurológica de nuestros pequeños antes de los 7 años de edad, porque esto va a abrir un campo neurológico increíble que va a aportar de manera significativa en el desarrollo que tengan nuestros pequeños. Esta es la última habilidad o la última actividad, que te comparto, pero definitivamente esto hay que trabajarlo un buen tiempo, pero vale la pena. Cuando nuestros hijos están a este nivel, ya se están preparando para poder agarrar de manera madura el lápiz y así poder tener una mayor precisión al momento, al momento de iniciar su recorrido por la escritura. Así que esta habilidad definitivamente que tenemos que dedicarle un buen tiempo, por eso les digo que les voy a hacer un video completo sobre esta actividad porque es demasiado importante, pero no podía dejar de ponerla en este video para que ustedes la pongan en agenda dentro de las habilidades a desarrollar con sus pequeños. Moisés, concéntrate. Y al collar. Sigue, corre. Qué bien. Concéntrate, que tú eres un chico grande que sabe hacer collares. Muy bien. En definitiva, espero que estas 5 actividades ustedes la puedan poner en práctica, que puedan decir, bueno, voy a hacer una actividad por día con mi pequeño. Así tenemos variedad, así tenemos mucho de dónde escoger y tenemos mucho que trabajar. Le pido disculpas por todas las distracciones en este video, pero es que aquí el protagonista del canal hoy quiso acompañarnos. Definitivamente cuando él está en vivo las cosas son diferentes. Pero bueno, sin nada, espero que sí, que les sirva. Nosotros nos vemos la próxima semana en otro video súper mega importante. Vamos a estar hablando de actividades sensoriales para empujar el aprendizaje en nuestros pequeños. Así que no te lo puedes perder. Suscríbete si no lo has hecho, dale like y comparte con todos tus amigos para que esta información pueda llegar a muchas más familias. Que Dios te guarde. Recuerda que nada es imposible para aquellos que creemos en Dios.